Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos para arrancar. Excelente. ¿Se ve con el sillón ahí? ¿Sí? No hay problema, si no lo corro. ¿Se ve? Ok. Ok. Ok, bueno, en primer lugar, más allá de las palabras de cortesía habituales, realmente de corazón quiero agradecerle a Paola, en nombre de ella, digamos, a toda la organización. Realmente es un lujo lo que está pasando acá. Tuve la posibilidad de estar en distintos eventos en los últimos años y lo que está pasando acá es realmente muy valioso. Espero que todos lo valoren porque es muy interesante, es muy completo y me da la impresión que está realmente muy pensado para ustedes, así que espero que lo disfruten. Hechos los agradecimientos, si bien bueno me presentaron, mi nombre es Albano Layupa, como ya se habrán dado cuenta por ese acento que nos caracteriza, soy argentino, no lo puedo esconder, tampoco lo quiero esconder, pero digamos es un sellito. Tengo una compañía que se llama consorcioabierto.com, que después seguramente les voy a contar un poquito más. Es un emprendimiento netamente digital y entre distintas cuestiones que vengo haciendo en los últimos años, creo que es un poco el origen de la convocatoria. Así que sé que vienen de almorzar, imagino que han disfrutado del almuerzo, pero siempre dar las charlas posterior a los almuerzos es un poco complicado porque ahí tiende la cabeza a mirar el teléfono y por ahí se me quedan dormidos, así que si ven que es necesario darse una piña para despertarse, háganlo ustedes mismos, yo no me animaría tanto. Así que arranquemos nomás. Ok. Lo primero que les quiero contar, simplemente para por ahí conocernos un poquito más, es de dónde soy y apenas muy brevemente mi experiencia o mi recorrido profesional. Soy de Bahía Blanca, una ciudad que está a 650 kilómetros al sur de Buenos Aires. Básicamente donde está el globito, Buenos Aires está acá, ahí vivo yo. Ahí tenemos por suerte, que no es un tema menor en Argentina, poder trabajar desde el interior, porque la economía está bastante centralizada en Buenos Aires, los negocios se hacen mucho en Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que nosotros, por suerte, tenemos la compañía, mantenemos la parte de, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y, por supuesto, la oficina comercial la tenemos en Buenos Aires. Acá resumo un poco mi vida profesional. Tuve la suerte de recibirme bastante joven, a los 22 años, y desde ahí empecé a trabajar. Me recibí de economista, licenciado en economía, en una universidad que se llama el SEMA, una universidad liberal en lo económico, podríamos decir. Después, un tiempo después, ya hace unos años atrás, hice un posgrado que me marcó mucho, que justamente un posgrado que se llama MIND, que es una sigla, es Management Integral en Negocios Digitales. Es la propuesta, les diría hoy, más completa que hay en Argentina para capacitarse en negocios digitales, muy interesante. Y a partir de MIND hay un grupo que se llama Minders, que son todos los que vamos haciendo ese posgrado y se va armando una comunidad muy interesante de gente que está metida en el mundo digital desde las startups o desde la transformación digital de compañías grandes, ¿no es cierto? Empecé a trabajar en iLatina, que es una consultora donde proyectos interesantes, siempre está bueno el iniciar el laburo en una consultora porque ves muchos proyectos distintos, entonces una muy buena capacitación inicial cuando tenés 22, 23, 24, 25 años. A mí por lo menos me resultó un aprendizaje muy interesante, tuve proyectos de bodegas de vinos, exportación de frutas y después pasé al oil and gas, digamos, al petróleo. Y trabajé con proyectos en YPF, que es la compañía, digamos, de la petrolera de Argentina. Y de ahí fui a hacer un proyecto a Profertil, que casualmente está en la ciudad donde yo vivo, en Bahía Blanca, es una compañía de fertilizantes. Estuve 6 años en un puesto que me pareció muy interesante, que era de controlling, con lo cual controlaba distintas áreas de la empresa, inversiones, gastos, la parte comercial, con lo cual me podía, digamos, era un lugar bastante, un epicentro de información de la empresa, ¿no es cierto? Y eso me ayudó a aprender mucho. Y como soy bastante observador, me gusta entender cómo funcionan las cosas y bueno, en esos 6 años que estuve en Profertil, que es una compañía bastante grande,
Básicamente lo más valioso que me llevé es entender cómo funciona una compañía grande. Entendido eso, pasó un tiempo donde ya mucho no me llenaba, así que decidí ir por un camino más, digamos, lo que conocemos como el camino emprendedor. Ahí nace, cuando me voy de Profertil, nace lo que fue la semilla de lo que es hoy Bahía Emprende, que ahora les voy a contar un poco más. Básicamente Bahía Emprende fue una propuesta que hicimos a algunos privados en conjunto con una universidad nacional, se la hicimos al gobierno local de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Lo que le dijimos es, en Bahía Blanca, si un emprendedor quiere avanzar con su proyecto, por más que hay 3 universidades, no hay estructuras de apoyo que los ayuden, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa propuesta empezamos con una oficinita muy chiquita que fue creciendo en sus funciones, y esto estoy hablando hace unos 6 años atrás, ¿no es cierto? Hoy tiene otro volumen y ya lo vamos a ver. Pero eso está en el ámbito del sector público, donde trabajamos con un montón de programas, etcétera, ya les voy a contar. Y por el lado de las startups, fui fundador en 2 startups. La primera se llama ViewMind. ViewMind es un proyecto muy interesante que básicamente está en el mundo de la salud. Lo que se desarrolló, ViewMind, es lo que se llama un spin-off de una universidad, ¿no es cierto? O sea, es un proyecto que se pensó y arrancó como un proyecto de investigación y se terminó transformando en una empresa, y en ese proceso de transformación en una empresa es donde yo interactué. Yo no estuve, digamos, en la innovación tecnológica, que la innovación tecnológica básicamente pasa por lo que se inventó, digamos, es una metodología a partir del uso de eye tracking. Eye tracking es una tecnología que toma las pupilas y puede seguir el movimiento ocular, ¿no es cierto? Entonces, con una notebook y un eye tracking, lo que se desarrolló es una metodología, digamos, que pasan oraciones, dibujos, etcétera, y el eye tracking va tomando el movimiento ocular. A partir de interpretar ese movimiento ocular, se relaciona el movimiento ocular con las distintas memorias del cerebro, y eso permite anticipar el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve en un 80% de los casos termina en Alzheimer. ViewMind fue invertida hace cuestión de semanas, se terminaron de firmar los papeles, más allá que la inversión se había confirmado hace casi unos 6 meses atrás. Fue invertida por un grupo muy importante de Argentina. El proyecto está caminando muy bien. Yo a partir de una etapa me corrí, porque yo ya venía de antes trabajando en Consorcio Abierto con un equipo formado con muy buenos amigos y profesionales, y realmente no iba a dejar ese proyecto, con lo cual contratamos una persona que hoy es la que lidera la parte ejecutiva de ViewMind. Y Consorcio Abierto, después les voy a contar un poquito más porque vamos a profundizar sobre eso, pero básicamente es la compañía que les comentaba. En esta primera, la charla se compone de 2 partes. Vamos a hablar sobre el desafío comercial, o por lo menos mi visión y la experiencia que yo les quiero transmitir respecto de eso. Y voy a usar Consorcio Abierto como ejemplo. Voy a ir bastante rápido porque tengo mucho contenido, así que cualquier cosa, si me tienen que frenar, me avisan. Esto es lo que llamamos el Club de Emprendedores, que es básicamente el programa Bahía Emprende. Consiste, digamos, en este Club de Emprendedores. El Club de Emprendedores es una estructura de apoyo para emprendedores, que fue la propuesta con la que nosotros fuimos, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí adentro? 3 cosas. Primero, hay un espacio. Ese espacio, que es un espacio muy lindo, esto es la entrada, es el epicentro hoy del ecosistema emprendedor de mi ciudad, de Bahía Blanca. Y este fue el primero del país. Hoy hay 50. Donde han tomado, digamos, como modelo el que iniciamos nosotros en Bahía. El espacio es fundamental porque ahí pasan cosas. Si no tenés espacio es difícil porque organizás una cosa allá, otro evento acá. El espacio fue algo que ayudó muchísimo. Hacemos muchísimas capacitaciones, talleres, cursos, etcétera, muchísima actividad. Y después, algo que también es interesante, logramos un fondo propio, logramos convencer a la municipalidad, al intendente, digamos, de empezar a armar un fondo que hoy ya tiene 3 años, y ese fondo sirve para financiar proyectos, básicamente con un componente de innovación tecnológica, ¿no es cierto? Hace 3 años estamos haciendo el programa de Bahía Emprende, y en ese tiempo unas 10.000 personas han participado de las distintas actividades, unas 120 actividades es lo que se ha hecho entre capacitaciones, talleres, como les decía, cursos. Es un volumen para Bahía Blanca, es un volumen altísimo. Bahía Blanca es
un décimo de lo que es Buenos Aires, ¿no es cierto? Y permiso. Y después, hoy en día tenemos 21 proyectos incubados y financiados. El programa este que les comentaba, que se hace en base al fondo local, le da a los emprendedores que son seleccionados en un proceso, le da hasta 250.000 pesos argentinos y 4 meses de incubación en este espacio que les comentaba, que yo coordino con otra persona y 2 personas más, somos 4 en total. Básicamente, ¿qué me pasa a mí cuando me encuentro con los emprendedores? Si bien yo les decía que hay 21 proyectos incubados, son muchos más los que se candidatean, ¿no es cierto? O sea, 21 proyectos son los seleccionados, pero estamos hablando que deben ser por lo menos 10 veces más. O sea, debe haber 200 o más que se candidatean y con los cuales tenemos interacción. Perdón, ¿eh? ¿Qué me pasa a mí cuando recibo, y generalmente hablo con prácticamente todos? Veo que en muchos casos vienen muy contaminados, ¿no es cierto? Vienen con poco de, llamemos, como se dice allá en Argentina, con un poquito de humo en la cabeza. ¿Qué quiere decir que vengan con un poquito de humo en la cabeza? Desde mi punto de vista, y un poco desde el punto de vista que tenemos en el Club de Emprendedores, viene con algunos desvíos respecto de la realidad de lo que es emprender. ¿Cómo vemos nosotros el emprendimiento? Y es un poco realmente la experiencia de estos últimos 6 años, pero además la experiencia propia. Cuando les mostraba ese humo, nosotros en Argentina, yo digo que hay estructuras de apoyo muy valiosas y hay mucho humo emprendedor. ¿Qué es el humo emprendedor desde mi definición? Cuando uno va a un evento y en el evento se habla, por ejemplo, a mí no me gusta por lo menos cuando se habla sobre el emprendedor héroe, ¿no? Yo lo denomino el emprendedor héroe. El emprendedor héroe es este, digamos, ¿no? El flaco que le va bárbaro. El pibe le va joya, vio la idea, la desarrolló, la pegó, es millo, tiene un auto bárbaro y no sabe cuánto va a facturar a fin de mes porque ya no le importa, digamos, ¿no es cierto? O sea, el tipo la tiene clarísima. Vemos el emprendedor héroe y bueno, hablemos de Mark Zuckerberg y su paso por Harvard y cómo de la idea. Entonces yo no digo que no sea valioso ver esos ejemplos, lo que digo es que desde mi punto de vista es mucho más valioso ver ejemplos más mundanos como Consorcio Abierto o más mundanos como mundanos, digamos, más comunes, ¿no? O sea, más cerca, porque esas experiencias son muy enriquecedoras, sin dejar, por supuesto, de ver a los tipos que la rompieron, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy aprendiendo a jugar al fútbol, estaría bien no solamente mirar a Messi o el Diego, digamos, estaría bien seguramente ver cómo trabajan alguno que juega en la primera de mi club, ¿no es cierto? A eso vamos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como emprendimiento? Como la actividad de emprender realmente consiste en embarrarse, ¿no es cierto? Emprender, para resumirlo desde mi experiencia y desde lo que veo en los proyectos, emprender lo podemos resumir como es por ahí a la mañana o al mediodía, después de una reunión, sentirte que te vas para arriba y que realmente la pegaste y que esto va a ser espectacular, y a la tarde sentirte un miserable, creer que estás perdiendo el tiempo y plata hace 3, 4, 5 años, que todos los que te decían vos estás loco con lo que estás haciendo tenían razón, y vivir en esa suerte de ciclotimia, ¿no es cierto?, donde uno realmente no está seguro de lo que está haciendo, porque justamente emprender implica convivir con una incertidumbre muy grande. Y en un montón de aspectos, no solamente el económico, ¿no es cierto? El tiempo también juega. Yo me acuerdo cuando me fui de Proferti fue una decisión muy fuerte porque estaba bien, en la empresa estaba bien visto, digamos, tenía una proyección ahí adentro, pero me iba, digamos, de un mundo de certidumbre a un mundo de total incertidumbre, ¿no es cierto? Emprender desde nuestro punto de vista en Bahía Emprende es embarrarse. ¿Hay alguien en esta sala que no sea argentino, que sepa quiénes son estas 2 personas? ¿O uno de ellos? Qué grande, a ver. Qué grande, muy bien. César Luis Menotti, Carlos Salvador Vilardo. 2 técnicos, a mí me gusta el fútbol.
dos técnicos de la selección argentina. Los dos salieron campeones mundiales, 78 y 86, y aquel le sumó la final del 90. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos? Argentina, yo les puedo asegurar que en términos futbolísticos la podríamos dividir en dos. Los menotistas, y como todo en Argentina, blanco-negro, digamos, no tiene, o los bilardistas, ¿no? Yo siempre digo que el espacio del Club de Emprendedores es bilardista. Entonces, cuando llegan los chicos con los proyectos, yo les digo, mirá que este es un espacio bilardista. Y me miran diciendo, ¿qué es bilardista? Bilardo se caracteriza, tiene una característica muy concreta que es resultadista. Al tipo no le interesa si juega bien, si tiene que poner 10 tipos dentro del área, no le interesa nada. Él quiere ganar. El torneo que esté jugando lo quiere ganar. Ese es el espíritu que nosotros tenemos en Bahía Emprende. ¿Y por qué? Porque el objetivo de esa iniciativa, que hoy tiene un espacio, que tiene recursos, que tiene gente que trabaja ahí, es que se creen empresas. Y las empresas solo las vamos a lograr crear y solo las estamos logrando crear si somos resultadistas, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegan los proyectos y tenemos estas primeras charlas, a veces se quedan sorprendidos. Y entonces yo les hago un ejercicio inicial que lo hago siempre con los 21 proyectos que estamos incubando, que es la siguiente, que es: ¿dónde está el componente de innovación más importante en tu proyecto? Entonces, básicamente, las respuestas pueden venir por este lado. La innovación puede estar en la tecnología desarrollada. ViewMind desarrolla una tecnología que no existía. Puedo desarrollar un envase que le pongo jugo de naranja recién exprimido y mantiene las propiedades durante un año. Bueno, estoy desarrollando claramente tecnología. Seguramente voy a entrar en un proceso de patentamiento, de lo que se llama el IP, digamos, la propiedad intelectual. Y la tecnología es determinante en la propuesta de valor. O sea, mi propuesta de valor es esta tecnología nueva, digamos, que estoy proponiendo. Y mi propuesta de valor se resume mucho en mi propiedad intelectual. El desafío en este tipo de proyectos es principalmente tecnológico. Principalmente, no es exclusivamente, pero es principalmente tecnológico. Ahora, la otra alternativa es que el modelo de negocios planteado sea la innovación. Es decir, no estoy inventando un tipo de envase nuevo, no estoy inventando tecnología nueva. Lo que estoy haciendo es utilizando la tecnología disponible y planteando un modelo de negocio distinto en un mercado donde las cosas se hacían de una manera. Yo vengo y propongo hacerlas de otra, con una carga tecnológica, por supuesto. ¿Qué pasa en este tipo de mercados? En este tipo de mercados donde Consorcio Abierto es un ejemplo de esto. Consorcio Abierto entra en un mercado donde ya existía, ya había actores que se relacionaban y perfeccionaban sus transacciones de alguna manera, ¿no es cierto? Básicamente el administrador hacía la liquidación de las cuotas de administración, como ustedes lo conocen, usa su sistema, si lo hace en papel, en fin, lo hace a su manera. Entonces, cuando uno llega utilizando tecnología, ordenando las cosas de otra manera, pero estoy utilizando software libre, de hecho, ¿no es cierto? Mañana le puedo poner blockchain y entonces las votaciones que se hacen online estén subidas a la blockchain y entonces tengan un nivel de seguridad espectacular. Y puedo meter inteligencia artificial en el chat online. Estoy utilizando tecnología. En esos casos la tecnología tiende a ser un commodity. Sin duda el que mueva primero y demás va a tener algunas ventajas, pero la tecnología tiende a ser un commodity. Y cuando pasa esto, entonces el desafío es principalmente comercial. ¿Ok? Principalmente. No estoy diciendo que sea exclusivamente comercial, pero voy a avanzar en ese mercado a partir de mis estrategias comerciales, de la cabeza que le ponga a lo comercial, de lo rápido que me mueva. Y cuando digo comercial, es para resumirle una palabra, pero estamos diciendo, yo lo que quiero decir es comercial y desarrollo de negocio, ¿no es cierto? Okay. Entonces, en el mundo digital, la gran mayoría de los proyectos está en este cuadrante. La gran mayoría de los proyectos no inventa tecnología. La gran mayoría de los proyectos plantea nuevos modelos de negocio con tecnología que ya existe. Entonces, les propongo hacer un ejercicio. Yo digo, veamos la típica evolución de un proyecto digital.
rápidamente, arranco, digamos, si arranco de cero, arranco a empatizar, entro en el mercado, digamos, y tengo que empatizar con ese mercado y sus actores, interpretar los problemas, empezar a idear la solución, prototiparla y evaluar. Esto lo podemos ver también de esta manera. ¿Qué quiere decir? Son los mismos circulitos, pero graficados distintos. ¿Y por qué? Porque el proceso de empatizar tiene que haber divergencia. ¿Qué quiere decir divergencia? Yo tengo que abrir, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy entrando en un mercado, estoy en una etapa de proyecto, ¿no es cierto? Y estoy entrando, empiezo a empatizar, ¿qué quiere decir? Me tengo que juntar con el que yo creo que va a ser mi cliente. Tengo que entender mucho el mercado. Cuando digo entender el mercado, para que no quede en una entelequia, entender el mercado implica quién sería mi competencia, quién regula este mercado, qué leyes están dando vueltas acá, cuál es la idiosincrasia de ese mercado. Todo mercado tiene algunas cositas que están un poquito más profundo de lo que uno puede ver en un primer vistazo, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser mi segmento de cliente? Muchas veces pasa que uno inicia creyendo que el cliente va a ser uno y cuando empieza a profundizar el cliente termina siendo otro. Y eso pasa muchísimas veces, muchas más de las que se imaginan, por lo menos en la experiencia que yo tengo con nuestros emprendimientos. Y después en la segunda etapa, idear también tiene que ver con, por ahí no se lo dije antes, pero empatizar, esto es divergencia. Yo me reúno y empiezo a tirar ideas y abro, y para entender tengo que preguntar y escuchar y preguntar y siempre abrir, ¿no es cierto? Después entro en una etapa de interpretativa, donde, bueno, de todo lo que escuché, tuve 100 reuniones, me leí 45 papers, me metí en cuanta charla de mi tema había, en fin, donde hice todo eso, tengo que empezar a converger, digamos, en lo que va a ser mi interpretación de este problema que yo pienso solucionar. Y entonces entro en una etapa de idear, hacer un prototipo, evaluarla y eventualmente lanzarla. Acá tomo decisiones como la tecnología, qué interlocutores voy a tener para poder mostrarle mi producto y que me vaya diciendo y no hacerlo solo, que es el peor error que podemos cometer. Y entonces tengo un MVP y supongamos, ahí estamos. Entonces todo lo que le mostré recién es este pedacito, ¿no es cierto? Este pedacito del proyecto hasta que lanzamos. Entonces, en digital se usa mucho esta estructura de Problem Solution Fit. Lo van a encontrar un montón de bibliografía, papers, posteos. Problem Solution Fit, Product Market Fit y después la parte de escalamiento. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo digital esto se repite con diferente granularidad. ¿Qué quiere decir? Al principio tengo esta interacción, como les dije, ¿no? Empatizo, interpreto, ideo, prototipo y evalúo. Una vez que lancé, ese ejercicio sigue. ¿Por qué? Porque no es que yo con el lanzamiento, con ese MVP, me quedo. La dinámica del mundo digital hace que yo voy a tener que estar en permanente contacto y voy a estar permanentemente viendo necesidades nuevas de mi cliente. Entonces voy a tener que abrir, voy a tener que converger en una nueva, supongamos una nueva funcionalidad, un cambio en la lógica de mi sistema. Y eso se va a ir repitiendo y permanentemente voy repitiendo. Incluso en la etapa de escalamiento siempre voy perfeccionando mi modelo de negocios, en definitiva. Y eso es tener un ida y vuelta, un feedback, digamos, que tengo que saber gestionarlo con mis clientes. Entonces, esta estructura la vamos a usar de acá en adelante. ¿Pero qué nos marca? Hasta acá hicimos el prototipo, lanzamos y de acá en adelante entramos en esta etapa de comercialización, básicamente. Entonces, ¿qué nos plantea lo que venimos conversando? En los proyectos digitales, la etapa el componente tecnológico más grande está en esta primera etapa. Antes del lanzamiento, yo armo mi solución y decidí la tecnología y avanzo. Y en esta etapa el desafío es, de nuevo, principalmente tecnológico, porque por supuesto acá también tengo un componente de desarrollo de negocio porque tengo que interpretar el problema, tengo que interpretar el mercado y todo eso es en esta etapa también. Pero el desafío principalmente tecnológico se da acá. Desde el lanzamiento en adelante, desde el día que yo tengo un cliente y dispuse recursos para salir a comercializar,
el desafío pasa a ser principalmente comercial. De nuevo, desde ya que voy a tener un desafío tecnológico para siempre ir mejorando mi solución, incorporando tecnología nueva, etc. Pero de acá en adelante y por el resto de la vida de esta ficticia empresa, el desafío es básicamente comercial. Entonces, si ustedes están encarando una startup digital y están de acuerdo conmigo en que el componente tecnológico se da en la primera etapa, después por supuesto que necesito un buen equipo de tecnología, pero el desafío grande que voy a tener para adelante es digital, entonces me tengo que preguntar rápidamente, bueno, ¿y qué fuerza, qué cabezas comerciales tengo yo en mi equipo? Y yo lo que veo, en el caso por lo menos en nuestro ecosistema emprendedor en Bahía Blanca y en Argentina, es que hay muchísimos equipos con estas características. Muchísimos equipos de gente técnica. Mi simple interpretación de por qué pasa eso es que los chicos se conocen en la universidad y cuando se conocen en la universidad van al curso. Entonces, si yo fuese profesor acá de ingeniería en sistemas, ustedes serían todos potenciales ingenieros en sistemas y ustedes se conocen, son amigos, después arman un proyecto entre ustedes. Al haber poca interacción, que es un problema desde mi punto de vista de las universidades, muchos proyectos, startups jóvenes nacen con perfiles así, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién va a ser la parte? ¿Quién se va a encargar de desarrollar este negocio para que no nos quedemos con el prototipo en el bolsillo? ¿No es cierto? También es un problema que la startup sea netamente comercial en digital, porque también hay casos de startups se juntan, cambiemos, ahora soy profesor de licenciatura en Administración de Empresas, ustedes son todos alumnos de Administración de Empresas, se conocen, che, armemos un proyecto, arman un proyecto digital, no, contratamos una software factory que nos arme el prototipo y arrancamos. Bueno, si les va bien, más vale que empiecen a incorporar recursos con conocimiento tecnológico, porque si no van a ser presos de una software factory de ahí en adelante, ¿no es cierto? ¿Qué tiende a pasar cuando los equipos son de perfil técnico y sesgadamente técnico? Que se entusiasman con la cuestión técnica, naturalmente pasa eso. Entonces pueden estar 3 semanas discutiendo si el botón va a la derecha, va a la izquierda, lo hacemos, el botón es azul o rojo. Y entonces, no, me parece que tenemos que agregar tal funcionalidad y nos ponemos a programar una funcionalidad nueva y estamos 4 meses haciendo una nueva funcionalidad sin haberle tocado la puerta a un potencial cliente, ¿no es cierto? Y pasa, hay 2 clásicos errores que uno ve que tienen que básicamente son estos 2, que es posponer, o sea, cuando uno entonces agarra ese proyecto que tiene la cabeza bien técnica y le dice, che, muy bueno esto que están discutiendo sobre el botón, pero ¿cómo venimos con la estrategia comercial? No, terminamos esto y nos ponemos de lleno a ver cómo vendemos. Bueno. Y es posponer. ¿Por qué? Porque naturalmente se tienden, digamos, a irse por el lado técnico. Y la otra cuestión es suponer. Cuando ya no pueden posponer más, porque no pueden posponer más definir una estrategia comercial, porque ya se dan cuenta, che, tenemos que vender esto, empiezan a suponer. Entonces, en vez de salir a la cancha y embarrarse, y hablar con clientes, y hablar con mercado, y escuchar a alguien que te dice lo que estás haciendo me parece que no tiene ningún sentido, en vez de embarrarse, empiezan a suponer. Entonces quieren suponer los problemas, suponer la solución, y entonces van a llegar a un mercado con una interpretación absolutamente personal del problema que quieren solucionar, lo cual pasan a ser enormes candidatos para quedar en el famoso Valle de la Muerte y ser una startup que fracasó, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es eso, necesitamos que se junten, necesitamos proyectos digitales que entiendan que el desafío es comercial y que por supuesto van a necesitar tener recursos tecnológicos en el equipo, pero el desafío, lo que los va a sacar del riesgo es básicamente digital. Miren, buscando para esta charla encontré un informe que hablaba exclusivamente de Colombia, hablaba de México y de Colombia en realidad, que es un instituto que se llama The Failure Institute, que es interesante, es el Instituto del Fracaso,
Y ellos tienen varias actividades. Por ejemplo, organizan charlas donde emprendedores van y cuentan por qué fracasaron, ¿no? Por qué les fue mal. Y esto es una encuesta que se hizo con, creo que eran 500, si no me equivoco, emprendedores que no les había ido bien en Colombia. Y las respuestas fueron básicamente estas. Las causas identificadas por los emprendedores fueron básicamente estas. Ingresos insuficientes, que desde mi punto de vista, ahí en una de las declaraciones, digamos, ¿con qué lo asocia rápidamente? Con que es difícil conseguir financiamiento. Y lo que yo veo, por lo menos en mi experiencia en Argentina, e incluso en la propia, es que muchas veces uno tiende a pensar, che, no hay financiamiento, qué difícil, y en realidad lo que probablemente esté fallando es la estrategia comercial para generar recursos, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a generar recursos, el financiamiento se consigue muchísimo más fácil. Problema en la ejecución de lo planeado. Cuando les decía, no solamente estamos hablando de estrategia comercial, sino estamos hablando de estrategia de negocio, desarrollo de negocio. Si tuve problemas en la ejecución de lo planeado es porque seguramente falló la ejecución, el famoso CEO, si quieren ponerle de alguna manera ese nombre. Problema de financiamiento, de nuevo con arriba, y después no lograr colocar el producto en el punto de venta adecuado. Básicamente, problemas comerciales. Entonces, yo identifico que todos estos problemas están muy asociados a no vender, a no tener claro cómo voy a vender lo que tengo. Yo les cuento rápidamente, en Argentina, con estas tres instituciones, digamos, organizaciones, yo me vinculo y después Consorcio Abierto, que es lo que sigue. El CONICET en Argentina es la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Básicamente los investigadores de Argentina están bajo el CONICET, ¿no es cierto? Hoy, ¿qué está haciendo el CONICET? Está trabajando fuerte en incentivos para la transferencia tecnológica. Básicamente, ¿qué les pasa? Como tienen todos equipos técnicos y tienen muy pocos, o no tienen directamente gente dentro de los institutos de investigación que esté pensando cómo comercializar esas innovaciones tecnológicas, porque ahí sí que se hacen innovaciones tecnológicas generalmente, no de modelo de negocio, se quedan ahí, se quedan los institutos, se quedan en papers y queda boyando y hay muchísimo conocimiento sin transferir. Bueno, el CONICET está empezando a trabajar hace unos años en mejorar los incentivos para la transferencia. ¿Qué quiere decir los incentivos? Básicamente a los investigadores, además de premiarlos por cuántos papers publican, es premiarlos por la transferencia tecnológica. Eso se está empezando a hacer en Argentina de a poco. En el caso de BioMind, la empresa que les comentaba del eye tracking y de la detección temprana del Alzheimer, es el segundo spin-off de la Universidad Nacional del Sur. La Universidad Nacional del Sur está en Bahía Blanca. Es la cuarta universidad más importante del país, nacional, es muy grande. Y BioMind fue el segundo spin-off. Pero el dato acá importante es que la Universidad Nacional del Sur se fundó en 1956. O sea, estamos hablando que en más de 50, en 60 años, más de 62 años, si no hago mal la cuenta, es la segunda empresa que se crea saliendo de una universidad. Bueno, claramente hay un problema acá donde se está generando muchísimo conocimiento técnico, pero después no están las habilidades comerciales ni desarrollo de negocio como para llevarlo adelante. En el caso de Bahía Emprende, solo el 30% de los emprendimientos llega con un componente comercial importante, ¿no es cierto? El resto están débiles en esa materia y nosotros trabajamos mucho por ese tema. Con estos tres me vinculo, además de, por supuesto, con Consorcio Abierto, que es la empresa digital a partir de la cual yo le voy a tratar de ejemplificar un poco los desafíos no tecnológicos que tuvimos. Primero les cuento así muy brevemente qué es Consorcio Abierto. Consorcio Abierto es un sistema de gestión integral online que le permite a las empresas de administración de propiedad horizontal, les permite desarrollar todo su negocio en la plataforma, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con la contabilidad de los edificios, de los conjuntos, como lo llaman ustedes, toda la parte contable, toda la parte de la liquidación de las cuotas de administración, gestión de mantenimiento, de seguros, de un montón de, digamos, todo lo que necesita reservas de los espacios sociales, todo se resuelve en un mismo lugar con un montón de tableros de información y muy ágilmente. Y por el lado de los vecinos tienen una aplicación, entonces pagan desde ahí, reservan desde ahí los espacios, si tienen que hacer un reclamo lo hacen desde la aplicación. Eso es Consorcio Abierto y esa es nuestra startup que
En Argentina tenemos una presencia bastante amplia, estamos en unas 40 ciudades funcionando. Ahora justamente en este viaje a Colombia estamos analizando opciones de expansión y nos encantaría, digamos, que sea esta plaza la siguiente de Consorcio Abierto. Pero, entonces, como les dije, tomando esta estructura que usamos, ¿no? Donde estaban, acuérdense, los triangulitos, tengo la etapa de proyecto y acá lanzo y después arranca la vida de la empresa. Tomando esta estructura, yo voy a repasar lo que fueron los desafíos no tecnológicos más importantes que tuvimos. Con esto, ¿qué les voy a querer mostrar en definitiva? Me adelanto un poco a la conclusión. Lo que les quiero mostrar es que estos desafíos que vamos a ver ahora en ningún caso son tecnológicos. O sea, si yo hubiese tenido en Consorcio Abierto 4 desarrolladores de software, estos desafíos que vamos a ver adelante muy difícilmente se hubiesen resuelto bien. Y si no se hubiesen resuelto relativamente bien esos desafíos, hoy nosotros no existiríamos. Entonces, tomo la primera etapa, la etapa de proyecto. En cuanto al problema, nosotros nos encontramos, yo voy a hablar de Argentina, que es, el Consorcio Abierto tiene contexto allá, no sé si será el mismo caso acá o no, no quiero emitir ningún juicio de valor. Nos encontramos con que había un tremendo problema en el mercado de los administradores de edificios y la gente que vive adentro de las comunidades. Un problema enorme de desconfianza. La gente básicamente interpretaba que el administrador generalmente le estaba robando la plata. Usted tomaba 100 personas y le preguntaba qué opina de su administración y tranquilamente arriba de 90 le iba a decir, nada, mi administrador, olvídate. Totalmente disconforme y muchos lo van a tildar de que no estaba siendo honesto en la administración. El segundo tema que teníamos era un tema de calidad de servicio. ¿Qué pasaba? Veíamos por cómo estaba ese mercado que todo el servicio era malo. Si todos están disconformes, ¿qué pasa acá? Entonces empezamos a analizar y lo que nos dimos cuenta, analizando y preguntando y reuniéndonos y haciendo preguntas y pensando y juntándonos con la cámara de administradores, con un administrador, con clientes, con proveedores, con todo el mundo y divergiendo y después empezando a tomar las conclusiones. Nos dimos cuenta que la calidad de servicio era muy mala porque el administrador generalmente cobra muy poco. Entonces, para que su negocio sea relativamente rentable, tiene que tener un volumen grande. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que administrar muchos edificios. Entonces, con la tecnología disponible, si administraba muchos edificios, básicamente pasaba a ser ineficiente de una manera estructural. ¿Por qué? En un edificio que tiene 50 departamentos, y bueno, es simple la cuenta. Si yo tengo, a partir de 20 edificios, empieza a ser rentable ser administrador de edificios en Argentina. El que administra 20 edificios por 50 unidades, estamos hablando que tiene, si no me equivoco, unos 1000 unidades que atender. Con el teléfono, con WhatsApp, lo vuelven loco, los pagos, le avisan todo por mail, es imposible. Entonces, la calidad de servicio siempre iba a ser mala, pero estructuralmente iba a ser mala porque si no el tipo no le cerraba el número. Y después la dinámica, uno iba a un edificio, qué sé yo, y veía que se juntan en la reunión de consejo de administración y demás, y la gente acá participa, en Argentina no participa nadie, estadísticamente participa menos del 5%, o sea, en un edificio de 100 departamentos se hace una reunión y van 4 personas. Así es en Argentina, es impresionante la no participación. La gente en el fondo delega en, bueno, los 2 o 3 que vayan, que resuelvan, y después se quejan cuando se toman decisiones que no les gustaron, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, empezamos a indagar y dijimos, estos son los problemas más fuertes que nosotros tenemos que abordar cuando planteemos una solución. El mercado, ¿qué pasaba en este mercado? Un mercado, el de administrador de edificios, un mercado sin estándares. ¿Qué quiere decir sin estándares? No son como los arquitectos que tienen un colegio de arquitectos que les baja buenas prácticas, capacitación, etcétera, o como los contadores que tienen el Consejo de Ciencias Económicas que los nuclea, capacitaciones, buenas prácticas, les marca una manera de hacer las cosas. En esto no. Entonces cada uno administraba los edificios como se le cantaba. Y veíamos que un mercado muy atomizado, ¿no es cierto? O sea, muy difíciles de captar, sin organizaciones que los representen. Y después vimos que ese problema era regional. Pasa en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia. Y después dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque
comercialmente, ¿cómo vamos a encarar esto? Y nos preguntábamos, ¿se puede vender online esto? ¿Se puede vender un sistema de gestión en este mundo de administradores de propiedades? En cualquier momento me voy a caer de acá. De administradores de copropiedades que no son tecnológicos, porque venderle tecnología a alguien que es techi, que tiene la Mac, el smartwatch, etcétera, venderle tecnología por ahí es más fácil que a alguien que está atrasado tecnológicamente. Y venderle online. Y les diría que la última parte de esta etapa de interpretar el problema y encontrar una solución fue lo último, entender las motivaciones y los procesos decisorios de cada uno de los actores. Cuando ustedes entran en un mercado, tienen que claramente definirlo, entender cuáles son los actores y profundizar sobre las motivaciones de esos actores. ¿Por qué deciden o no deciden las cosas? ¿Por qué les va a interesar o no les va a interesar contratarme? ¿A quién le estoy, de alguna manera, como se dice en Argentina, pisando un callo? Yo entro al mercado. ¿Y a quién no le gusta que yo entre al mercado? Entonces, entender las motivaciones, imagínense, el problema nuestro más importante, ¿cuál es? Cuando nosotros vendemos este sistema se cobra dentro de la cuota de administración de los edificios. Entonces, si yo voy al administrador, que es mi cliente al quien yo le voy a vender, porque no lo vamos a vender al edificio, lo vamos a vender al administrador, y le quiero hacer un descuento en precio, que es generalmente un incentivo para cerrar una venta, no le interesa, porque no lo paga él. Entonces, en el fondo no le interesa y tenemos que empezar a entender otras motivaciones. Bueno, eso tiene que ver con dar vueltas y no quedarse con el primer análisis que hago, ¿no es cierto? Siempre tengo que profundizar. ¿Cuáles fueron los errores? En esta etapa quise identificar el error más grande y el acierto más grande nuestro. El error más grande fue una priorización deficiente. Cuando nosotros interpretamos todo el problema, cuando nos pusimos a hacer la solución, priorizamos de una manera deficiente en los desarrollos. Deberíamos haber hecho algunos desarrollos primero que otros. Eso nos hubiese ayudado a cerrar. ¿5? ¿No tenía una hora? ¿No tenía una hora? ¿Cómo? ¿Ya voy de una hora? ¡Wow! Bueno, me apuro. Igual vamos a llegar. Priorizamos mal, entonces hubiésemos cerrado ventas más rápido si hubiésemos tenido funcionalidades y adelantado funcionalidades que después el cliente no le veía tanto valor. Y eso pasa y no está bueno que pase, porque te puede básicamente dejar hundido, ¿no es cierto? Y después un acierto que tuvimos es que nos pensamos escalables. Desde el minuto cero nosotros pensamos consorcio abierto para expandirlo, para hacerlo en Argentina, pero sabiendo que el problema regional lo pensamos desde el punto de vista estratégico escalable y desde el punto de vista tecnológico también. Y ojo, fíjense, es la primera vez que nombro la palabra tecnología, pero es una decisión definitiva estratégica, es decir, no, pongamos que nos lleve más tiempo, pongamos eventualmente más plata, pero pensemos escalable desde el minuto cero. La segunda etapa, ¿me pasas una? La segunda etapa de Product Market Fit. Lo divido en 3 etapas. Un proceso comercial tiene 3 etapas fundamentales. Lo que se llama el embudo, ¿no es cierto?, del marketing, el embudo de las ventas y el embudo, ya cuando tengo el cliente, ¿qué hago con ese cliente? Cuando tengo marketing yo tengo que generar básicamente que se enteren que yo existo e interés, ¿no es cierto? Cuando se está definiendo la venta, tengo que evaluar y tengo que ayudarlo a decidir. Y cuando ya es mi cliente, tengo que darle una experiencia a ese usuario y tengo que ayudarlo, tengo que facilitar que me recomiende y me tengo que encargar que se quiera quedar y no irse, ¿no es cierto? Entonces, decisiones no tecnológicas importantes que tuvimos en estas etapas. Primero, que el offline también existe. Nosotros, como éramos digitales, dijimos marketing online y campañas y AdWords y Facebook y display, etcétera. Invertimos mucha plata, por lo menos para nosotros, en marketing digital. Con el tiempo nos dimos cuenta que había algunas herramientas de marketing digital que nos servían, pero eran muy poquitas y nos ayudaba mucho el offline. Y eso fue un poco una contradicción para nosotros, que decíamos, somos tecnológicos, somos digitales del minuto cero. Sí, pero realmente, por ejemplo, hacer un evento
gastar plata en un evento y juntar 40 administradores y darles un café, unas medialunas y contarles sobre tecnología nos rendía más que hacer marketing online. Y eso a veces uno se tiene que descontracturar, porque yo no pensaba hacer mucho offline cuando arrancamos. Obsesión en la comunicación. Si uno tiene que vender valor agregado, tiene que comunicarlo bien, porque si no se puede quedar con el valor agregado en el bolsillo porque el otro no se logra enterar. Y es difícil en mercados que no son tan tecnológicos, cuando uno quiere meter un producto tecnológico, mostrarle los beneficios, ¿no es cierto? Hay que entender muy bien cuáles son los factores de decisión. ¿Qué hace que el tipo, ya cuando estamos en el proceso de ventas, que el tipo decida, bueno, contrato o no contrato? ¿Qué es lo que más le duele, lo que más miedo le da? A nosotros muchos nos decían, pero ¿y si ustedes desaparecen como empresa, yo qué hago? Y yo no estaba tan preparado para esa pregunta al principio. No me voy a extender. Evolución en el segmento. Nosotros arrancamos con un MVP, con un producto muy simple. Y después, por supuesto, fuimos agregando cosas que servían para administraciones más importantes. Eso fue una decisión importante porque si no, no hubiésemos salido nunca. Si esperábamos a tener el mejor producto, hubiésemos tardado muchísimo en salir. Más allá que no fuimos los mejores priorizando, hubiésemos tardado mucho. Y ya cuando tenemos el cliente adentro, una buena decisión fue adoptar una estrategia de acompañamiento. Al principio nosotros éramos más distantes, como diciendo, es autogestionable, úsalo. Y nos dimos cuenta que teníamos que acompañarlo un poco más y por ahí hacer un esfuerzo de acompañamiento los primeros 2 meses y después ya la relación naturalmente fluía. Definir un partner tecnológico y entender qué hace que me recomienden. Todo esto, nada es tecnológico. Y fíjense, para esto necesitamos capacitación, necesitamos procesos, porque para vender hay que saber de técnica de venta. No cualquiera vende. No, para dar un buen soporte, no cualquiera da un buen soporte. ¿Ok? Hay que capacitarse y hay que entender. Y gestionar mucho el feedback. ¿Qué quiere decir? Si yo te estoy dando el producto, yo me tengo que encargar de salir a buscar las cosas que vos estás percibiendo que no estoy haciendo bien. Y eso es llamar al cliente, hacer una encuesta, hacer desayuno de trabajo y escucharlos. Y eso genera relaciones muy sólidas. Tensiones evitables en la evolución del segmento. Les decía acá, el segmento arrancamos con algo simple y después fuimos a cosas más complejas. Cometimos el error a veces de ir a clientes muy grandes con una solución que todavía le faltaba y entonces nos miraban como diciendo, no, esto no me sirve. Y nosotros en el fondo sabíamos, lo podríamos haber evitado. En cuanto a lo positivo es, fíjense que estamos hablando de cuestiones comerciales y desarrollo de negocio. Hoy, si nosotros perdiésemos un cliente, créanme que les duele a los desarrolladores, porque logramos que todo el mundo tenga cabeza comercial en consorcio abierto. Yo comparto con todos las buenas noticias comerciales y las malas. ¿Qué estamos asumiendo a todo esto? ¿Qué estamos asumiendo? ¿De qué ni hablamos? De que básicamente el sistema funciona perfecto y básicamente la aplicación funciona perfecto y no se traba el botón y cierran los estados financieros y si yo genero un reclamo lo ve y el archivo llega bien y no se traba y no se cae el sistema. Estamos asumiendo que el producto anda. Acá ninguno festejó porque la luz estaba prendida hoy cuando llegó. Y es un desafío técnico que me estén escuchando todos con este micrófono y ninguno se puso contento porque escucha. Lo damos por hecho. En los proyectos digitales es bastante ingrato para el mundo de los desarrolladores, pero la vara está puesta ahí arriba, porque usamos todos aplicaciones muy sofisticadas que son muy buenas y nos ponen la vara ahí. La última etapa, que es la de escalamiento. Nosotros estamos entrando en esa etapa. Para escalar y para crecer y para ir a otro país y vender mucho, etcétera, hay que gestionar procesos, no problemas. Si dentro de la empresa estoy gestionando problemas, no, llamó tal usuario que tiene este problema y son todos pequeños problemas, es imposible escalar. Lo que tengo que tener es procesos de trabajo muy bien establecidos y tengo que trabajar y revisar esos procesos. Pero no problemas, si no, no voy a poder escalar y me voy a morir en el intento de escalar. Cómo fluye la información es determinante, porque si no es imposible crecer si uno no tiene un buen sistema de información, de métricas que seguir y evaluar. Si uno quiere gestionar en base a, che, ¿qué le pasa a Cacho, el cliente número 40? No, tiene que ser muy metódico. Y los puntos de fricción con los clientes
por ejemplo, cómo hago un alta, cómo doy soporte, los puntos de, si le tengo que enviar algo físico, esos puntos de fricción tienen que estar muy aceitados. Eso en toda la etapa de preparación. Antes de escalar tengo que resolver esto, si no ni se me ocurre escalar. Una vez que tengo que accionar, tengo que salir a explorar y a profundizar mercados, como yo estoy haciendo en Colombia en la semana pasada. Me vine, me junté con administradores, con cámaras, con bancos, con medios de pago. A todos les pregunto, me cuentan, una ida y vuelta. Estoy explorando y viendo si realmente hay una oportunidad. Por suerte lo puedo hacer ya con la experiencia en la espalda de lo que hicimos en Argentina. Socios estratégicos. Es muy difícil expandirse sin socios estratégicos. Nosotros estamos, en este caso, por ejemplo, en Colombia lo que estamos haciendo es eso, en parte explorando y buscando socios estratégicos. Y después tener una estrategia de expansión clara, ¿no es cierto? Una estrategia comercial, financiera, por supuesto no puedo ir a 10 países si no tengo, con la plata que tengo en el bolsillo, ¿no es cierto? Y eso es desarrollo de negocio, son habilidades comerciales, habilidades de desarrollo de negocio. Habrán escuchado en el mundo de las startups el famoso Valle de la Muerte, ¿no es cierto? El famoso Valle de la Muerte básicamente se le dice al valle donde está lleno de startups, ese famoso 80-90% de las startups que no les termina yendo bien, están ahí, ¿no es cierto? Y si ustedes replican la estructura que yo les mostraba antes, de Problem Solution Fit, Market Fit y escalamiento, fíjense una cosa. Acá tenemos toda la búsqueda, estas reuniones, conozco el mercado, decido qué tecnología voy a usar, desarrollo mi solución digital y acá lanzo el producto. Hasta acá entonces estamos en la etapa de problema. ¿Esta curva qué marca? Marca la cuestión financiera de la startup, ¿no es cierto? Y el tiempo. Entonces acá empiezo a gastar plata, no genero un mango, gasto plata, no genero un mango y llego acá. El Valle de la Muerte, fíjense, es justamente donde arranca a cobrar más importancia todo lo que tiene que ver con las habilidades comerciales que tenga esa compañía. Desde ahí y en adelante. Entonces, el desafío comercial es el que va a hacer que ustedes no mueran en el intento. El desafío comercial es el que tienen que afrontar. Las habilidades comerciales, desarrollo de negocios son las que tienen que tener muy presentes. Como conclusión, no hay recetas, porque yo no podría venir acá a decirles, miren, una estrategia comercial digital es esta. Les estaría mintiendo. La estrategia comercial no hay receta, es muy a medida de cada startup. Lo que seguramente sí hay que hacer es desarrollar lo que yo llamo, o lo que llamamos un mindset comercial. O sea, todo el mundo tiene que tener presente el tema comercial en la cabeza, desde los desarrolladores hasta, por supuesto, el comercial y la gente de soporte. Si la gente de soporte atiende a un cliente diciendo, ahí estamos fritos, estamos complicados, todo el mundo tiene que entender que tiene una actitud de solucionar problemas y de ofrecer un buen servicio, y eso es desafío comercial. Si no tenemos visión comercial en el equipo, es un problema que tenemos que solucionar. O incorporamos a alguien, o contratamos a alguien, buscamos financiamiento para hacerlo. Pero sin habilidades comerciales, un proyecto digital está condenado a ese Valle de la Muerte. Y finalmente, para que no se me preocupen los chicos, como conclusión final, hay que tener un gran producto. Sin duda es que hay que tener un gran producto, porque como les decía antes, hablamos toda la charla asumiendo que el producto andaba bien. Hay que tener un gran producto con buena performance, con buena experiencia de usuario, un producto que indague sobre el feedback, que la gente se sienta, que el cliente se sienta acompañado, se sienta parte de ese producto. Pero el desafío que los va a sacar del Valle de la Muerte, el desafío que tienen que afrontar, es básicamente, desde mi punto de vista, digital. Muchas gracias y un gusto haber charlado con ustedes.